Yo tenía 11 años cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado, pero todavía puedo recordar muchos de los detalles asociados con la muerte de nuestro presidente número 35. Pero ¿y si hubiera un documento que predijera este evento y supiéramos que este documento se había escrito 1000 años antes? ¿Qué pensaríamos de un documento así? Pues esta es la pregunta que hace el maestro de la Biblia, Ray Stedman, en uno de sus libros, cuando dice él en uno de sus libros sobre un tal documento y sobre lo que pensó sobre esto. Dijo: supongamos que ese documento predijera que un hombre se destacaría como la cabeza de una gran nación, que viajaría en un carro de metal no tirado por caballos y que sería asesinado violentamente con una bolita de plomo disparada con una arma construido de madera y hierro apuntada desde la ventana de un edificio alto. Supongamos que este documento también predijera que la noticia de la muerte del hombre se llevaría instantáneamente por todo el mundo y millones llorarían por él. Tal documento sería visto con asombro y maravilla hoy. ¿Por qué? Porque habría hecho una sorprendente predicción de la muerte del presidente Kennedy 1000 años antes de la invención del automóvil o de las armas de fuego, de los medios de comunicación instantáneos del mundo moderno. A mediados, la predicción se consideraría fantásticamente precisa, tan precisa que sería absurdo descartar la predicción como una mera coincidencia. Claramente, tal predicción no podría hacerse excepto a través de medios sobrenaturales. Y ahora es sorprendente que tal documento que predijera la muerte del presidente Kennedy sería maravilloso. En realidad sí que tenemos un documento que predice con detalles precisos la muerte de Jesucristo y que sí que fue escrito 1000 años antes de que Él viniera. Se llama Salmo 22 y este es nuestro estudio de esta mañana, a la luz de nuestra observación esta mañana en la comunión. Ahora, el Salmo 22 es una de las porciones más maravillosas de las Escrituras porque, como dije antes, fue escrito 1000 años antes de que Jesús muriera, pero sin embargo nos da más descripción, más detallada, que no se encuentra en ningún otro lugar sobre la crucifixión de Cristo. En este salmo leemos 9 aspectos específicos que ocurriría en la cruz, que luego se cumpliría más de 1000 años más tarde. Y lo que es absolutamente asombroso es que Salmo 22 se escribió más de 500 años antes de que se inventara la crucifixión como una forma de pena capital. Entonces, ¿cómo vamos a poder explicar esto? ¿Cómo explicamos que el rey David, escribiendo 1000 años antes del tiempo de Cristo, predija con absoluta exactitud y precisión detalles sobre la muerte de Cristo y pueda describir el mismo método utilizado en su ejecución cuando ese método aún no era conocido por el hombre? La única explicación posible, la única explicación es que la Biblia es de verdad la palabra de Dios inspirada e infalible. Y la naturaleza profética de Salmo 22 es una de las pruebas más fuertes de esto. Verán, Salmo 22 es pura profecía, en el sentido de que David, siendo no solo un rey, sino también era profeta. Eso es lo que Pedro lo llamó en Hechos 2:30, lo llama profeta, que él fue guiado sobrenaturalmente por Dios para escribir sobre la muerte en la cruz del Mesías. De hecho, David escribió con tanta precisión que Salmo 22 ha sido llamado el quinto evangelio y el evangelio según David, y lo es. Verás, hay algo muy importante que debe entender sobre Salmo 22. A diferencia de la mayoría de los salmos de David que hablan de sus propias experiencias personales de su vida, especialmente sus sufrimientos, Salmo 22 es diferente. Se trata exclusivamente de los sufrimientos de la muerte en la cruz de Cristo y no tiene nada que ver con David personalmente, nada. Y la razón por la que digo esto es porque mientras miramos el Antiguo Testamento, no leemos de circunstancias o incidentes en la vida de David que parezcan nada al sufrimiento sobre los que está escribiendo aquí en Salmo 22. Por ejemplo, no hay nada de lo que leamos
en la persecución de David por parte de Saúl, que se acerque nada al sufrimiento de lo que está escribiendo aquí en este salmo. Y verás, si David hubiera escrito Salmo 22 sobre él mismo y su propia experiencia, entonces nosotros podríamos esperar encontrarle a él, como en los otros salmos, algo personal relacionado con la vida de él. Igual su pecado, su confesión, la confesión de su pecado o sus súplicas a Dios para que Dios actúe en venganza sobre sus enemigos. Eso es lo que vemos en muchos otros salmos de David, pero no leemos nada así aquí en Salmo 22, nada. Lo que nos lleva entonces a la conclusión de que este salmo es estrictamente una declaración profética. Es nada más una declaración profética sobre la muerte de Jesucristo, en la que David predice de manera muy detallada los horrores que el Mesías tendría que soportar al ser ejecutado en la cruz. Todo lo cual ya se ha cumplido y está registrado en el Nuevo Testamento. Noten cuántas de las declaraciones hechas de este salmo se encuentran en el cumplimiento de la muerte de Cristo. Por ejemplo, el primer versículo, en las primeras líneas, las primeras palabras: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta es la primera línea de Salmo 22. Fueron las mismas palabras que Jesús habló en la cruz justo antes de morir. Eso es en Mateo 27, 46. En verso 7 leemos: todos los que me ven de mí se burlan, hacen muecas con los labios, manean la cabeza. Estas acciones de burlarse y menear la cabeza fueron cumplidas exactamente de esta manera por aquellos que se pararon junto a la cruz y lanzaron insultos a Jesús. Y eso es lo que leemos en Mateo 27, 39. Y los que pasaban le insultaban meneando la cabeza. Y luego en el verso 8 leemos que los que meneaban la cabeza delante del que estaba sufriendo lo estaban insultando, diciendo que se encomiende al Señor, que Él lo libre, que Él lo rescate, puesto que Él se deleita. Y esto es exactamente lo que el Nuevo Testamento nos dice de los líderes religiosos de Israel, quienes están burlando de Él en la cruz. Mateo 27, 43. En Dios confía que le libre ahora si Él le quiere, porque ha dicho: yo soy el Hijo de Dios. Además, las muy vívidas descripciones dadas por David de este siendo ejecutado se encuentran su cumplimiento en Jesús siendo crucificado. Y cuando leemos en el 15, mi lengua se pega a mis quijadas, eso habla de alguien que está deshidratado, que necesita agua. Y esto se cumplió cuando Jesús dijo en Juan 19, 28, tengo sed. Y el reparto de sus vestidos mencionados por David en el verso 18, eso también fue cumplido por los soldados romanos. Y se dice esto en el Evangelio de Juan, Juan 19, 23, dice: entonces los soldados, cuando crucificaron a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado, y tomaron también la túnica. Y la túnica era sin costura, tejida en una sola pieza. Por tanto se dijeron unos a otros: no la rompamos, sino echemos suerte sobre ella para ver de quién será, para que se cumpliera la escritura. Repartiendo entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y finalmente en el 16 nos dicen que oraron mis manos y mis pies, que es exactamente lo que le hicieron a Jesús cuando fue clavado en la cruz. O sea, no hay ninguna cuestión de que Salmo 22 es una descripción profética de la muerte del Mesías que ya se ha cumplido en la crucifixión y la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero afirmando que Salmo 22 es una profecía mesiánica y que es una imagen profética solo de la muerte del Mesías y no tiene nada que ver con David y su propia experiencia de sufrimiento de David, es importante entender que esta es una profecía muy diferente a cualquier otra profecía que vemos en las Escrituras. Es único, es distinto, muy diferente. Y diré por qué. Porque lo que tenemos en Salmo 22 no es simplemente una profecía que nos da algunos hechos históricos e información sobre la muerte del Salvador. No, este salmo nos da mucho más, porque nos da a notar esto, la angustia de la cruz desde la perspectiva de Cristo.
Lo ves, en Salmo 22 revela lo que nuestro Señor estaba pensando, lo que estaba pasando por su mente mientras lo crucificaban, especialmente durante las últimas 3 horas. Esta es la forma en que un maestro de la Biblia explicó la composición única Salmo 22. Dijo: en Salmo 22 tenemos una radiografía que penetra en sus pensamientos y en su vida interior. En este salmo vemos la angustia de su pasión. Su alma está desnuda. En el Evangelio se registra el hecho histórico de su muerte y algunos de los eventos que acompañaron su crucifixión, pero solo en el Salmo 22 se revelan sus pensamientos. Verá, en Salmo 22 Dios nos da una visión única de lo que Jesús estaba pensando mientras estaba en la cruz. Y por eso, como dije, en Salmo 22 es muy diferente a cualquier otra cosa que jamás estudiarás con respecto a la muerte de Cristo. Y digo eso porque Salmo 22 nos da una vista a la cruz que no encontrarás en ningún otro lugar de las Escrituras. En vez de mirar a la cruz como un espectador mirando a Jesús mientras colgaba en la cruz, Salmo 22 en vez de eso nos da una vista desde la cruz misma, de modo que sentimos como si estuviéramos colgados ahí con Jesús, escuchándolo expresar lo que estaba en su corazón y su mente en el momento en que pasó por la agonía de morir por los pecadores. Y eso es lo precioso y lo que vemos aquí en este Salmo 22. Y por eso esta mañana queremos ver a los primeros versículos de Salmo 22, del 1 al 6, mientras preparamos nuestros corazones para observar la comunión. Y al hacer esto, quiero que sepas que estamos a punto de pisar Tierra Santa, porque vamos a mirar algunos de los misterios divinos de los sufrimientos de Cristo. Y a la luz del hecho de que Salmo 22 se trata estrictamente sobre los sufrimientos de Cristo y no sobre el sufrimiento de David como un hombre piadoso y su respuesta a este sufrimiento, quiero que sepas que hay muy poca aplicación personal para nosotros en este salmo. Fue diseñado de esta manera. Hay aplicación para esto en otros salmos, pero aquí no. Salmo 22 no es para enseñarnos a nosotros cómo sufrir como cristianos o cómo responder adecuadamente a nuestros enemigos. No. En lugar de enseñarnos cómo sufrir como cristianos, este salmo nos enseña a mirar esto, cómo Cristo sufrió por aquellos que se convertirían cristianos. Así que la gloria y la hermosura de Salmo 22 es que nos da un mayor aprecio por lo que nuestro Señor soportó en la cruz por nosotros. Y si tú eres cristiano, deberías ir de aquí hoy teniendo un entendimiento más profundo de lo que Cristo ha hecho por ti y cómo ha sufrido por ti y un agradecimiento profunda por lo que Cristo hizo en la cruz. Y si no eres creyente, mi oración entonces es y seguirá siendo que Dios use este estudio de hoy para abrir tus ojos, para ver lo que significó el sufrimiento de Cristo. Y mientras David aquí presenta los sufrimientos de Jesús en la cruz, revela que hubo varias formas diferentes en las que sufrió. Sabemos que sufrió de manera física porque la muerte de la cruz fue una tortura física, como podemos imaginar, y también sufrió emocionalmente por los constantes insultos de sus enemigos mientras lo burlaban, mientras colgaba en la cruz. Pero esta mañana quiero que miremos el aspecto más significativo de cómo sufrió Cristo, porque es este sufrimiento que nos trajo salvación a nosotros. Y esto es el rechazo de Dios el Padre. Miramos aquí donde empezamos, en el verso 1. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora David comienza con las palabras más desgarradoras, más dolorosas que se encuentran no solo en este salmo, sino en otros sitios de la Biblia, porque este es el grito de aquel que ha sido completamente abandonado por Dios. Y esa fue precisamente la experiencia de Jesucristo.
Estas palabras, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como dije antes, fueron las mismas palabras pronunciadas por Jesús mientras estaba en la cruz a las 3 de la tarde, al final de un periodo de un tiempo muy extraño y tenebroso en el que Dios había cubierto toda la tierra de Israel en completa oscuridad. Eso es lo que vemos en Mateo 27, 45 y 46. Y desde la hora sexta, eso serían las 12, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, que serían las 3. Y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lema sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el significado de esta oscuridad es que Dios estaba pronunciando juicio sobre su propio Hijo, siendo la oscuridad un símbolo bíblico de juicio. Y lo hizo de este momento en particular porque mientras estaba en la cruz, Cristo estaba siendo juzgado en lugar de los pecadores, al ser abandonado y rechazado por Dios el Padre. Y aunque habían otros alrededor de la cruz, no estaban al tanto del significado de esta oscuridad, Jesús sí que lo estaba, porque Él se dio cuenta de que por la primera vez en toda la historia estaba siendo rechazado y abandonado por Dios el Padre. Él pasaría toda la eternidad, había pasado toda la eternidad en perfecta comunión con el Padre, pero ahora estaba siendo abandonado. En el Evangelio de Juan vemos esto. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios. Cristo es Dios y siendo Dios, Él siempre por toda la eternidad había estado con Dios y con Dios el Espíritu. Literalmente, esto significa cara a cara con Dios, experimentando una comunión perfecta e inquebrantable. Pero todo eso cambió cuando fue colocado en la cruz y lo sabe. Y por eso grita esta pregunta que es de verdad retórica porque sabe la respuesta. Pero dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Alguien ha descrito este grito de Dios, Hijo, como la llamada de un niño perdido que busca a su padre cuyo rostro anhelaba volver a ver. Pero el rostro del Padre no se encuentra en ninguna parte porque lo está escondiendo deliberadamente su propio Hijo. Y es por eso cuando Jesús clama, ni siquiera se refiere a Dios como su Padre, a algo que hizo constantemente durante su ministerio terrenal. Siempre lo llamaba Dios del Padre, sino en cambio aquí mirad lo que dice, Dios mío, no Padre mío, Padre mío. Eso es único, eso es raro. ¿Y por qué hace esto? Cuando hasta este punto solo ha llamado Dios Padre. La razón es porque mientras estaba en la cruz hubo una ruptura en su relación, su intimidad espiritual desapareció. Verás, este es el grito espantoso de alguien que ha sido abandonado y huérfano por su padre y ha sido rechazado y no tiene relación ninguna con el Padre. ¿Y por qué es este el caso? ¿Por qué Dios el Padre abandonó y rechazó a Jesús? Aquel de quien dijo que estaba muy complacido, aquel que siempre le obedeció perfectamente. Escuchar atentamente. Si bien nadie puede comprender o explicar completamente cómo Dios Padre pudo darle la espalda a Dios Hijo, sucedió porque Dios Padre es perfectamente santo y su santidad no le permite tener ningún tipo de favor relación con el pecado. Y mientras Jesús estaba en la cruz, se hizo pecado a favor de su pueblo. Aunque Jesús es el Hijo de Dios sin pecado, mientras estaba en la cruz se convirtió no en un pecador, sino en una ofrenda por el pecado por nosotros, en el sentido de que murió como el portador sustituto de los pecados de aquellos que más tarde creerían en Él y creerían en que Él había pagado la pena completa por sus pecados. ¿Y cuál fue esa pena? Era la muerte espiritual eterna, que por definición significa estar apartados, abandonados, rechazados por Dios. Esa es la definición de muerte. Y es por eso que Dios el Padre lo abandonó.
Es por eso que experimentó todo el peso de la ira santa del Padre contra nuestro pecado. La ira que todos nosotros aquí merecíamos. Es decir, Dios el Padre trató a Cristo de la manera en que nosotros nos merecemos ser tratados, siendo juzgados eternamente por todos nuestros pecados. Escuchar cómo el apóstol Pablo explica el significado de la muerte de Cristo en estas palabras preciosas, 2 Corintios 5, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Ves? Aunque Jesús nunca dejó de ser santo y sin pecado, mientras estaba en la cruz, Dios el Padre lo trató como si fuera culpable de cometer todos los pecados que jamás cometerían todos los que llegarían a creer en Él, aunque Él no había cometido ninguno de ellos. Eso es el significativo, el significado que Él sustituyó por nosotros en la cruz, y por eso está clamando aquí a Dios, sabiendo muy bien el por qué estaba siendo abandonado. El profeta en Isaías también predijo y explicó el abandono de Cristo por parte del Padre en la cruz. En Isaías 53, en el 5 leemos: mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y luego el 10 dice: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Escuchar, muriendo en nuestro lugar como nuestro portador y sustituto de pecado, Cristo fue aplastado por el Padre y experimentó el infierno, es decir, el abandono eterno de Dios. Y nuestro Salvador hizo esto para que aquellos de nosotros que lleguemos a creer en Él nunca seamos abandonados por Dios. Amigos, esta es la razón por la que nuestra salvación es tan preciosa, es tan especial, porque es una salvación que nosotros no hemos hecho nada para asegurarla. Él lo hizo todo. Y nunca perderemos esta preciosa salvación y seremos condenados por Dios en el futuro, porque Cristo ya fue condenado al ser abandonado por el Padre en nuestro lugar. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje cristianismo. Este es el mensaje del Evangelio, y aunque podemos entender el concepto básico de que Cristo es nuestro sustituto, creo que todos podemos entender eso, sustituto, castigado en lugar de los pecadores. Todavía hay mucho misterio sobre su muerte que ninguno de nosotros podemos entender del todo. ¿Cómo podemos entender del todo cómo un miembro de la Trinidad puede abandonar a otro miembro? No lo entendemos, pero es verdad, pasó. Aunque no podamos comprender completamente el misterio de cómo Dios Padre pudo abandonar y rechazar a Dios Hijo, quiero que sepas que la Escritura lo presenta como un abandono real. Y eso es importante saberlo, porque hay algunas personas que están tan confundidos e incluso perturbadas por la idea de que Cristo fue rechazado por su Padre, que han teorizado que Jesús solo se sintió abandonado, pero en realidad no lo fue. Lo compararían con cómo nos sentimos nosotros solos y sin un sentido de la presencia de Dios cuando todo el tiempo Él sigue allí, aunque nosotros no lo sentimos a veces. Eso no es el caso con Cristo. No es así para nada. Cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, fue porque Él sabía que por primera vez y la única vez en toda la historia, un miembro de la deidad triuna le había dado la espalda a otro miembro de la deidad triuna, por lo que de verdad estaba siendo rechazado y abandonado, al igual que cualquier pecador perdido lo estaría. Comentando sobre esto, James Montgomery Boyce dice: según la enseñanza del Nuevo Testamento, Jesús ciertamente fue abandonado por Dios mientras cargaba el pecado de su pueblo en la cruz.
Esta es la esencia misma de la expiación, Jesús soportando nuestro infierno para que podamos compartir su cielo. Ser abandonado significa tener la luz del rostro de Dios y el sentido de su presencia eclipsados, que es lo que le sucedió a Jesús cuando cargó con la ira de Dios contra el pecado de nosotros. Pero sin embargo, Jesús no solo fue rechazado por el Padre, pero la segunda parte del verso 1 revela que Dios no tenía intención de de rechazarlo y ayudarlo mientras él moría en la cruz. Fue abandonado por el Padre y permanecería abandonado por el Padre. Mirar siguiendo en el verso 1, lejos de mi salvación están las palabras de mi gemido. Es decir, Él está diciendo, a pesar de mi gemido y mi clamar a Dios para que me ayude, mis gritos no han traído la ayuda que busco. Dice, lejos de mi salvación está mi gemido. Y la razón por esto es porque el Padre se ha apartado completamente de Cristo y por lo tanto no responderá a sus súplicas de ayuda a pesar de cuánto tiempo o la hora del día en que Jesús estaría clamando. Dios está completamente en silencio durante este tiempo y permanecería en silencio. Y por eso leemos en verso 2, Dios mío, de día clamo y no respondes, y de noche, pero no hay para mí reposo. Cuando Jesús lloró de día, es decir, Él clamó al Padre durante el día, se refiere a las primeras 3 horas que estuvo en la cruz cuando el sol brillaba. No hubo ninguna respuesta al Padre. Y cuando Él clamó de noche, es decir, durante la noche, las últimas 3 horas cuando estuvo en la cruz, cuando la oscuridad cubrió la tierra, Dios todavía seguía en silencio. El ser abandonado y rechazado por el Padre fue el mayor sufrimiento que Jesús soportó en la cruz. Tan horrible como fue el dolor físico de la muerte en la cruz para nuestro Señor, no había nada tan terrible y aterrador o horrible como el ser abandonado por su amado Padre. Piensa en esto. Esta fue la primera vez que Jesús había experimentado el silencio de Dios Padre. De hecho, esta fue la primera vez que Jesús estuvo solo. Digo esto porque en Juan 16:32, a la luz de su próximo arresto, Jesús dijo esto a sus discípulos. Mirad, la hora viene y ya ha llegado en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Y sin embargo no estoy solo porque el Padre está conmigo. Pero mientras Él estaba en la cruz, el Padre no estaba con Él. Estaba absolutamente solo. De modo que aquellos que llegarían a confiar en su muerte para su salvación nunca estarán solos y nunca vamos a experimentar el silencio absoluto de Dios. Pero Dios guardó silencio hacia Cristo y los siguientes versículos en respuesta al silencio de Dios, Jesús expresa la increíble tristeza de su corazón. Al hacer esto, considera la extrañeza de la reacción del Padre hacia él en este momento, cuando él sabe que Dios siempre ha sido fiel en contestar las oraciones de su pueblo. Mirar aquí cómo David procede a decirnos concerniente según lo que estaba pasando en el corazón y la mente de Cristo cuando fue abandonado por el Padre. Verso 3. Sin embargo, tú eres santo, o tú que estás sentado sobre las alabanzas de Israel. Mientras Jesús colgaba en la cruz, sabiendo que el Padre lo ha abandonado, piensa en el hecho de que Dios es santo. Y le dice esto en su oración. Él dice, sin embargo, tú eres santo. Con lo cual quiere decir, tú eres perfecto, siempre haces lo correcto, nunca te equivocas. Y luego Jesús se refiere al Padre como tú que estás en el trono sobre las alabanzas de Israel. Y lo que quiere decir con esto es que las alabanzas del pueblo de Israel son tan numerosas hacia Dios que se les representa sentado en un trono sobre ellos. Es decir, todo el pueblo de Dios reconoce cuán grande y santo es Él y están continuamente alabándolo. Y hay tantas alabanzas que es como si estuviera Dios sentado encima de todas las alabanzas. ¿Pero qué estaban alabando a Dios? David nos lo dice en los próximos versos 4 y 5. En ti confiaron nuestros padres.
Confiaron y tú los libraste. A ti clamaron y fueron librados. En ti confiaron y no fueron decepcionados. Ahora, esencialmente, lo que Jesús está pensando y diciendo aquí al Padre es esto. La razón por la que tu pueblo te alaba tanto es porque tú nunca los has abandonado como me has abandonado a mí. Aunque hayan pecado, tú nunca los has rechazado como ahora me estás rechazando a mí. Cuando clamaron por ser liberados, tú viniste en su rescate y los libraste, pero este no es el caso conmigo. Estoy clamando a ti por tu ayuda, pero solo hay silencio de tu parte, no hay liberación. Es decir, lo que Jesús le está diciendo al Padre es que yo sé la razón por la que no me ayudarás. No es porque no eres santo, porque sí que eres santo. Y sé que no tiene nada que ver con el hecho de que no puedes ayudarme porque has ayudado a otros en el pasado cuando clamaron a ti. Entonces, ¿por qué es? ¿Por qué es que no me vas a rescatar? ¿Por qué te has apartado completamente de mí? Ahora, amigos, estas son preguntas retóricas porque él no está buscando una respuesta. Jesús sabe exactamente por qué Dios se ha alejado de él. Y vemos esto en el que él responde su propia pregunta en el verso 6. Dice, pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Jesús se refiere a sí mismo aquí como un gusano, un mero gusano que no tiene ningún valor. Y esa es la razón por la que cual Dios no lo va a ayudar, porque mientras Él estaba en la cruz cargando los pecados de todo su pueblo, Jesús no era digno de ninguna ayuda, ya que Él era tan inútil como un gusano. Y así es como Dios el Padre lo trató, como un gusano y no como un hombre. Ahora, amigos, pensar en esto. Esto es lo que hizo Cristo y lo que fue para ti, para salvarte. El eterno Hijo de Dios, el glorioso Creador, perfecto y sin pecado de todas las cosas, colgado en una cruz, hecho de madera que Él creó, Él mismo creó, considerado como un gusano y ni siquiera como un hombre. Esta es la gracia de Dios. Esta es la profundidad del amor de Dios por ti. Comentando sobre esta declaración, pero yo soy un gusano y no un hombre, Charles Spurgeon dijo estas palabras. Este verso es un milagro en el lenguaje. ¿Cómo podría el Señor de la gloria ser humillado hasta el punto de ser no solo inferior a los ángeles, sino incluso inferior a los hombres? ¿Qué contraste entre yo soy y yo soy un gusano? Sin embargo, tal doble naturaleza se encontró en la persona de nuestro Señor Jesús cuando sangraba en el madero. Se sentía comparable a un gusano indefenso, impotente, pisoteado, pasivo, mientras era aplastado e inadvertido y despreciado por quienes lo pisoteaban. Él elige a la más débil de las criaturas, que es toda la carne, y se vuelve cuando es pisoteado, retorciéndose, carne temblorosa, totalmente desprovista de todo el poder excepto la fuerza para sufrir. Esta era una verdad semejante de sí mismo cuando su cuerpo y su alma se habían convertido en una masa de miseria, la esencia misma de la agonía en los dolores agonizantes de la crucifixión. Vamos a orar antes de tomar de la comunión. Nuestro Padre, entendemos más que nunca el por qué rechazaste a tu Hijo. Fue por nosotros. Él nunca pecó, Él no se merecía esto, pero nosotros sí que lo merecemos y ser tratados como gusanos y aún peor, nos lo merecemos todo, pero gracias. Gracias, Señor, por morir por nosotros, por dejar la gloria en el cielo para venir como un gusano a este mundo. Teniendo a todos los hombres que te rechazaban y se burlaban de ti. Es emocional,
Y es muy difícil para nosotros escuchar esto, pero esta es la verdad y te damos gracias por esto. No entendemos lo que significaba que tuvieras que venir aquí sin pecado el ser y ser rechazado por Dios Padre. No lo podemos entender, pero es como tú nos lo enseñas en tu palabra y creemos en tu palabra. Y Señor, ahora mientras empezamos la comunión y tú nos mandas a observar la comunión, que sea un tiempo muy especial mientras confesamos nuestros pecados, mientras te alabamos y te damos gracias y te entendiendo un poquito más de cuánto tú nos amaste y oramos esto. Amén.